un estudio de la Fundación Conrad de Adenauer en la década del 90, y llegaron a la conclusión de que el 70% de los medios de comunicación estaban en mano de la izquierda. Y además de que los sectores de derecha eran medio vergonzantes, se acomodaban. Bueno, esto sigue pasando. Pero ahora la juventud, con la nueva tecnología, la juventud se revela. Entonces lo que pone un cronista en un diario, si es una tontería, abajo de la nota lo destruyen los comentarios. Si alguien tuitea una estupidez, un político, un referente X, lo matan y enseguida le ponen el video y lo comparan y lo ridiculizan y lo destruyen. Y lo que dice el profesor en la facultad es fácilmente refutable con otras fuentes que uno adquiere de internet tocando 3 botones. Entonces, esto es lo que ha alimentado a la derecha. De no existir estas tecnologías, hoy seguiríamos siendo esclavos del discurso oficial progresista institucionalizado, incluso con el aval del Estado y financiado del Estado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión estoy con el gran Nico Márquez, que, bueno, yo ya en anteriores ocasiones ya he expresado lo que siento por él en términos intelectuales y en términos personales. Nico, es un placer enorme tenerte aquí. Muy contento de que hayas aceptado mi invitación para conversar sobre un tema que creo que es de interés para mucha gente. Bienvenido, Nico. Adelante. Miklos, querido, bueno, yo no quiero que esto sea meloso, pero yo te admiro tanto, aprendo mucho de vos, te sigo. Gracias. Y estoy muy, muy feliz de contar con tu amistad. Aparte, cuando me llamás, hacía mucho, yo te había entrevistado en mi canal, pero hace como un año, el tiempo pasa. Más o menos, sí, volando. Y la pasamos muy bien, y después hicimos algunas cosas. Participaste de un congreso de dirigentes de derecha que yo estaba armando, que armamos, que fue un curso, un seminario, y bueno, reencontrarnos es un placer, es un gusto, aprendo mucho de vos, dialogar contigo es enriquecedor, así Gracias, que adelante, Miklos, gracias por la hermano. conversación, gracias por el No, espacio. gracias a ti, y obviamente también en nombre tuyo agradecer también a toda la gente que nos está siguiendo de diferentes partes de América, que están, ¿no?, que han estado esperando con ansias esta conversación. Nuevamente a la gente, y esto siempre lo digo al principio, a la gente que colabore con superchats o con stickers, mil gracias, ¿no? En este caso, como no estoy dictando una clase, como la vez pasada en vivo, entonces ahora sí puedo subir los comentarios, ¿no? Y obviamente las preguntas serán también respondidas. Así que mil gracias a toda la gente presente. Y Nico, vamos a empezar de frente porque la gente ha estado ansiosa de saber qué es derecha. Vamos a empezar definiendo qué es derecha y por definición contraria, qué es la izquierda. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo podrías explicar a la gente? Para mí siempre fue muy fácil definir lo que es la izquierda, pero siempre definir lo que es la derecha fue más complicado, más impreciso, más difuso. Y una vez leyendo a un reportaje muy antiguo que se le hizo a un pensador argentino que viene de una vertiente, de una corriente de pensamiento conocida, por lo menos en Argentina, como nacionalismo católico, le preguntaron a él que en otras partes tiene otras denominaciones. Le preguntaron si él se consideraba una persona de derecha. Me refiero a Calderón Bouchet, para quien lo quiera googlear, ha escrito muchos libros, bueno, murió hace unos 10 años. Y él dijo, la palabra derecha se entiende en función de la izquierda, es una posición política enfrentada manifiestamente con la izquierda. Es una posición política de enfrentamiento con la izquierda. Él no dio una definición ideológica, dio una definición política y dijo, me siento comprendido dentro de la vastedad del adjetivo. Entonces yo advertí que hay 3 grandes corrientes de opinión enfrentadas con la izquierda. Una es el nacionalismo católico, otra es el conservadorismo y otra es el liberalismo. Y me parece que así como la izquierda
tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Digamos, una cosa es el marxismo, otra cosa es el trotskismo, otra cosa es el maoísmo. Bueno, tienen obviamente Variante. puntos de contacto, pero tienen ramificaciones. La derecha no es tan clara, no parte de un tronco común, no parte de Marx y después desprendimientos y derivados, pero sí hay tres manifestaciones, tres corrientes que están enfrentadas con la izquierda, abiertamente. Y son de derecha. Entonces, por ejemplo, vos podés decir, yo soy de derecha liberal. Vale la aclaración porque hoy hay muchos gente que se dice liberal y son funcionales a la izquierda. Pero bueno, eso lo podemos charlar después. Ahora, la palabra derecha ha sido resignificada, está de moda, durante muchos años estuvo satanizada, por lo menos en Argentina era insultante decir fulano es de derecha, era mal visto, mal considerado. Ahora algo de ese prejuicio queda, pero de alguna manera la palabra está tan en agenda en el debate político que se va naturalizando. Y aparece en escena un fenómeno que titula un poco lo que vos querías concentrar el diálogo posiblemente, pero no quiero irme de lleno a eso, pero lo que quiero decirte, para resumir, es que para mí lo que hoy conocemos como nueva derecha es una síntesis de estas tres expresiones ideológicas, o mejor dicho, los partidos conocidos, los espacios políticos y las corrientes de opinión de las fuerzas políticas que hoy están eh, emparentadas dentro de eso que se conoce como nueva derecha, están compuestas por corrientes de opinión en un mismo partido donde están estas tres expresiones del pensamiento. Entonces tenés un nacionalismo católico que exalta los aspectos inherentes a la civilización occidental y cristiana, a la tradición, por ejemplo. El conservadorismo, que vos sos un experto y tienes un maravilloso, una maravillosa clase en tu canal de YouTube que recomiendo vivamente, donde destacás 11 puntos propios del conservadorismo y donde incluís dentro de esa clase un mano a mano con Sir Roger Scruton. Y el liberalismo sobre todo, lo que podemos rescatar es la parte económica, que es lo que yo destaco fundamentalmente, pero porque es aquello que efectivamente ha funcionado y hace prósperos a los países. La defensa de la propiedad privada, la defensa de la libre iniciativa, un Estado recortado a determinadas funciones, impuestos bajos, seguridad jurídica, estabilidad monetaria. Eso es lo que genera un clima de negocio y es lo que va generando que los países crezcan, las inversiones nacionales y extranjeras. Todo eso dentro de un clima cultural tradicional, en donde se rescaten instituciones naturales y fundantes de un país, como son la familia, las Fuerzas Armadas, las instituciones religiosas, aunque uno no crea en Dios, son instituciones intermedias que sirven para ponerle coto al Estado. Y en Perú cumplieron un papel fundamental los movimientos con Mis hijos no te metas, cuando el Estado intentó adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia con la ideología de género. Bueno, y hay algo que a mí me gusta resaltar, una analogía. Cuando la patrística, en materia cristiana, son los padres, digamos, pensadores, los primeros teólogos del cristianismo, con San Agustín a la cabeza, que es considerado la cabeza intelectual de toda esa corriente de opinión, estaba muy desordenada, era caótica, aparecían pensadores, aparecían diferentes divulgadores que trataban de aproximarse y de entender de qué se trataba esto que era el cristianismo. Y era desordenado, tenía muchas desprolijidades, incluso debería tener contradicciones, más en aquella época en donde no había comunicaciones
todo tardaba siglos. Hasta que aparece la escolástica con Santo Tomás, como pater, como padre de toda esta segunda parte, y él y otros organizan todo ese esquema, lo ordenan, y ahí aparece de alguna manera lo que años después se conoció como la doctrina social de la Iglesia, de la mano de una encíclica famosa de León XIII. Pero esto es muy posterior. Lo que quiero decir es que estas expresiones están todavía, son desprolijas. Los partidos, no es lo mismo Vox que Milei, que Cast, que Orban, que cada país tiene su propia realidad, pero están, que Bolsonaro, que Trump, pero de alguna manera son líderes que nuclean y encabezan movimientos en donde estas expresiones están representadas. Lo que pasa es que todavía falta un orden, falta una sistematización, una organización. Como esto es nuevo, estamos en una etapa en donde hay mucho fervor, hay ideas, hay reacciones, hay reivindicaciones a instituciones. Todavía no hay una ideología redondita como la tienen otras. Y bueno, de alguna manera, lo que nosotros estamos haciendo es contribuir a organizar eso, pero como francotiradores, como gente que va aprendiendo también sobre la marcha de los movimientos que se van gestando. Así que para mí la derecha es una postura política manifiestamente enfrentada con la izquierda y que tiene tres corrientes de opinión significativas y que hoy en las nuevas derechas están representadas las tres expresiones, aunque parezcan algunas con diferenciaciones entre sí. Bueno, se van amalgamando, se van unificando, se van reconociendo, van tomando cada una lo mejor de sí y se va poco a poco organizando esta nueva, este nuevo escenario, porque hay una nueva izquierda y entonces hubo una nueva derecha por añadidura que le costó trabajo organizarse, pero que está empezando a dar frutos con éxitos relativos. En algunos lugares ha dado batacazos, en otros lugares no tanto, en otros lugares no existe todavía. Y lamentablemente tenemos una izquierda que fracasa y resucita, fracasa y resucita, fracasa y resucita. La izquierda del siglo XX fracasó en todos lados, el socialismo del siglo XXI fracasó el Foro de San Pablo, pero ahora está el Grupo Puebla, y aparecen de vuelta, y la izquierda resucita en México, y aparece en México como una novedad, y aparece en Perú como una novedad, y Biden representa una izquierda que nunca tuvo la izquierda del Partido Demócrata tan radicalizada. Está yendo muy mal, afortunadamente, en la opinión pública, pero no sé, es un pantallazo que yo te doy de cómo veo lo que es la derecha y lo que es la nueva derecha en el 26 de noviembre del 2021, porque capaz que dentro de 6 meses modificamos un poco la línea de pensamiento porque todo esto es muy veloz y muy novedoso, muy nuevo. No, aparecen nuevos actores. ¿Vos cómo lo ves? ¿Para vos qué es la derecha? Es muy interesante lo que me planteas porque sí, comparto muchas de las cosas, sobre todo esta idea, ¿no? Estas tres variantes que tú has mencionado, que son las que representarían en realidad todo el espectro o las variedades, o acomodaría la mayor cantidad de variedades que existen dentro de la región también, ¿no? Dentro de lo que es Hispanoamérica, vamos a hablar. Pero hay algunos comentarios que yo leí y yo entiendo que hay un objetivo político porque el concepto de esta dicotomía izquierda-derecha es una dicotomía que está muy insertada ahí en la mentalidad de la gente. Entonces la gente entiende la política, la mayoría, aún en estos dos polos, ¿no? En izquierdas y derechas. Y yo comparto mucho de lo que has dicho. Sin embargo, hay un matiz. Hubo un par de comentarios ahí de las personas que nos estaban escuchando, y plantean que hay casos ya donde derecha e izquierda en realidad son, que en muchos casos no se diferencian, porque se sintetizan en el progresismo. Y yo estoy
parcialmente de acuerdo con esa afirmación. Pienso que sí, obviamente, por ejemplo, el enorme trabajo que ha hecho Agustín promocionando este concepto de nueva derecha, que creo que políticamente tiene un valor porque permite aglutinar, ¿no?, dentro de este espectro a toda la gente que en esencia combate no solamente el comunismo, sino también el progresismo. Y aquí es donde yo me permito hacer una primera definición de lo que yo creo debería ser la nueva derecha. Entendiendo la vieja derecha, vamos a decir, por vamos a decir, esta preferencia por el mercado como mecanismo de ejercicio de libertades, ¿no? El ejercicio de la libertad a través del aspecto transaccional. Entonces, mercado, vamos a decir, la promoción y la defensa de los derechos del individuo, es decir, lo individual sobre lo colectivo, que vendría a ser el otro lado, y también lo importante que es este valor que es la libertad, que, bueno, puede haber sido apropiado por liberales o libertarios que no tienen el monopolio de este concepto, ¿no? Los conservadores también luchan activamente por su libertad, pero diría, vamos a decir, mercado, individuo, libertad, que se contraponen a lo que es Estado, colectivo, justicia e igualdad. Vamos a decir en grandes términos, eso vendría a ser izquierda y derecha. Pero hay una observación que es correcta cuando se dice que muchos partidos que se presentaron de derecha y terminaron siendo funcionales al progresismo, porque lo que yo creo que pasa es que el progresismo antes se asociaba exclusivamente a la izquierda, específicamente a la nueva izquierda, al neomarxismo. Entonces se pensaba que todo el progresista era de izquierda y todo lo que es agenda de aborto, LGBT, género, que antes no eran temas importantes, porque si tú te fijas, ¿no?, y lo has visto durante años también, la pugna era mercado, quién quiere más mercado y quién quiere más Estado. Eso fue la Guerra Fría. La Guerra Fría, pero nosotros que en América Latina siempre recibimos las ideas con 30, 40, 50 años de tardanza, aquí todavía sigue. Y fue en la década de los 90, de hecho, en el famoso consenso de Washington, donde esta división se exacerbó aún más, ¿no? El consenso de Washington, en Argentina tuvieron a Menem, nosotros en Perú tuvimos a Fujimori, Colombia tuvo a Uribe, etcétera, etcétera, ¿no? Brasil también tuvo un gobierno, no recuerdo. Cardoso, exactamente, con Cardoso. Entonces, hubo esta Salinas de Gortari en México también, ¿no? Entonces tenías, a pesar de ser Fox, efectivamente, Fox, ¿no? Bueno, de lo que era el Partido de Acción Nacional, el PAN, que ahora vamos a hablar un poquito también, si quieres, de ese partido, porque viene a colación al ejemplo que estoy diciendo. Entonces, son partidos que se presentaron de derecha y que empezaron a ser funcionales a la agenda progresista. Entonces uno empezó a decir, ojo, el progresismo ya no solamente es de izquierda o de nueva izquierda, el progresismo también es de derecha. Macri, Piñera, Duque, el PAN ahorita. El PAN parece el PP español. El Partido Popular Español con Casado, es una vergüenza. O sea, literalmente es una vergüenza. Es gente que se presentaba con la plataforma de derecha porque sí, abogan por un mayor mercado, abogan por la libertad, entre comillas, ¿no? Y por la defensa del individuo. Entonces, en términos económicos, en términos ideológicos, tú dirías, sí, perfecto, son de derecha, pero fallan plenamente al momento de defender valores como vida, familia, instituciones, tradiciones, libertad religiosa, y están trabajando la misma agenda, da lo mismo ahora si son de izquierda o de derecha, te terminan trabajando la agenda progresista. Entonces, nueva derecha, y con esto te paso la pelota, o sea, doy esta definición y tú me dices qué te parece. Para mí, nueva derecha no solamente pasa por un consenso pro mercado, que es muy importante, porque tampoco vamos a hablar solamente de poesía acá filosófica, no, la gente tiene que comer, tiene que ganar plata, tiene que pagar cuentas, o sea, la economía es central. Entonces, hay un consenso en la parte económica, hay un consenso en la defensa de las libertades del individuo, me parece muy bien, pero creo que no basta, porque ahora sí se han posicionado en la agenda económica, en la agenda política, como lo ven las marchas pro aborto, los debates, ¿no? Los temas legales que ha habido en Argentina hace poco que aprobaron el aborto, que fue terrible. República Dominicana, felicitaciones, porque es uno de los pocos países que todavía se resiste a nivel político a aceptarlo, pero ves ahora vida, familia, libertad, tradiciones, patria, que son elementos que ya no solamente encajan en el tema de mercado. Para mí eso es nueva derecha también. Y toda aquella corriente de derecha que solamente se enfoca en lo del mercado, pero que deja de lado estos aspectos que para mí son centrales, para mí ya no es una opinión personal, para mí ya no es un partido que represente a la nueva derecha. No sé qué te parece.
Bueno, yo coincido plenamente. Lo que pasa es que, primero, los partidos que hemos mencionado nunca se asumieron a sí mismos como de derecha. Para empezar, O sea, por efectivamente. empezar, eran vergonzantes. Ujú. Buscaban algún eufemismo, somos de centro, Así es. buscaban algún atajo porque eran culposos. Ujú, Segundo, entonces fueron catalogados como centro derecha, o sea, ellos le dijeron a los socialistas, a la socialdemocracia, ustedes acepten la propiedad privada, acepten el mercado, sobre todo después de la caída del comunismo, ¿no? Acepten estas cosas, más allá de que ustedes son más intervencionistas, ujú, nosotros te aceptamos la agenda cultural y bueno, y convivimos, coexistimos. Yo creo que lo que ha ocurrido en gran parte, primero, no han tenido agallas, no han tenido preparación intelectual, son ujú. brutos, son cobardes, ellos son políticamente correctos, han comprado a libro cerrado el libreto de las ideologías de género, Así es. de la agenda globalista, el propio Macri se ha sometido a, al G20, dijo que iba a Claro. aplicar las políticas de género, tiene en su partido gente repugnante que viene del eurocomunismo, de la socialdemocracia. De hecho, uno de los partidos de la coalición de Macri es la Unión Cívica Radical, que, que está afiliada a la Internacional Socialista. Ujú. Es un asco. El macrismo es Es repugnante. lamentable. Es un Y troyano. Piñera tiene mucho de eso. Además, Ujú, Piñera, la histórica derecha chilena, que era hija del pinochetismo, era la UDI y Renovación Nacional. Eran los ujú. dos partidos que en alianza pelearon 20 Contra años la contra la concertación. concertación Ujú, hasta ujú. que le pudieron ganar, pero le pudieron ganar con un extrapartidario. Ese extrapartidario es Piñera, que no era ni de la UDI ni de Renovación Nacional, sino que venía de la democracia cristiana. La Ujú. democracia cristiana en Chile Pero fue sí se siempre, afilió, pero cortito, sí estaba afiliado a Renovación Nacional, o sea, finalmente sí era más de Renovación que, o sea, pertenecía a Renovación Nacional bueno, para poder entrar para candidatear. alianza, Ujú. pero históricamente él venía de la democracia cristiana Así y es. la Ujú, democracia cristiana históricamente perteneció a la concertación izquierdista post-Pinochet y antes de Pinochet había sido el último gobierno de la democracia cristiana, el gobierno de Frei, que es ujú, considerado un Kerensky chileno, que ujú, preparó el terreno para el canalla de Salvador Allende y que además la democracia cristiana le dio los votos a Allende porque Allende no le alcanzaba, necesitaba los votos del Parlamento, de los electores, y la democracia cristiana se los dio. Eh, o sea que ya la derecha desconfía, la derecha de verdad, y yo estuve en Chile en esa época, ujú. desconfiaba de Piñera. Fue un cobarde, un miserable, un traidor con sus votantes, y para ser de derecha hay que tener agallas, hay que estar dispuesto a la pelea, a la satanización, hay que formarse porque te van a atacar desde todos los ángulos, cuesta esfuerzo y hay que bancársela. Y hay que bancarse procesos históricos en donde gobiernos de derecha tuvieron que combatir a la guerrilla, por eso también tienen un estigma y se acobardan, procesos históricos en donde la derecha tuvo que salvar a sus respectivos países en el comunismo, del cáncer comunista. Por eso en Argentina la derecha no quiere estar emparentada con el gobierno militar. Tampoco la centro derecha chilena, ni la derechita cobarde del PP con Franco, ni tampoco, y bueno, Fujimori no le queda más remedio que emparentarse, no sé, pero por una cuestión familiar. Pero también está Aliaga, que me parece alguien con mucha convicción. Me gustaría que es un poco un referente muy importante. Según Laje, yo no lo he seguido tanto, de la nueva derecha peruana. Ujú, ujú. Eh, no sé qué me puedes decir tú al respecto de Aliaga. Me gustaría Sí, que me lo claro. describas porque no lo conozco mucho.
Claro, y bueno, antes de pasar a eso, te lo voy a explicar, pero complementando lo que tú habías dicho con respecto a lo de Macri, a lo de Piñera, no es un fenómeno aislado, o sea, también lo vas a ver en Colombia, también lo vas a ver en México, el Partido de Acción Nacional, el PAN, ahora como te decía, el PAN es un partido ultra progre, es el partido supuestamente conservador, pero es un partido entregado a la agenda globalista, 100%. Tanto así que ahorita están tratando de evitar que la facción conservadora, que es mayoritaria en México, es, ¿no? Conservadora, y me refiero, por ejemplo, conservadora en el aspecto religioso. México sigue siendo un pueblo católico cristiano. Entonces no se sienten representados y bueno, están pensando abrirse también para formar un partido y los del PAN están desesperados y asustados para que eso no ocurra. Ahora, otra cosita, Nico, antes de pasar también a lo de López Aliaga. Aquí también hay un punto importante que creo que no tocamos. Es mucha gente, por ejemplo, sí, de izquierda incluso, de izquierda, una izquierda antigua, vamos a decir, que es pro vida, que es pro familia. En el sector, por ejemplo, de votos a Antonio Manuel López Obrador, hay mucha que es del Morena, ¿no? Que es un partido de centro, es un partido de izquierda, son parte incluso del grupo de Sao Paulo y toda esta cuestión, o sea, centro izquierda, grupo de Puebla. Pero hay gente que es pro vida y pro familia. Y dicen, pero no, que AMLO no está con los globalistas y que esto que el otro. AMLO está metido también ahí, por más que no haga. O sea, finalmente aquí es donde ves que ya no es una pugna tanto de mercado y Estado, sino que la gente está confluyendo en valores que son, incluso desde mi perspectiva, superiores a estas pugnas de modelos políticos y económicos, que es el consenso por la defensa de la vida, de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto. Uruguay, por ejemplo, con la calle Pou, todo el mundo anda reventándole cuentas a la calle Pou. Yo no sé, la calle Pou también es un globalista. Ves el caso de Lazo en Ecuador, la misma situación, un globalista. O sea, todo el mundo dijo, uy, bravo, entró Lazo, nos salvamos del comunismo. Sigue la misma agenda. Entonces, en el caso de Perú, yo durante mucho tiempo apoyé al Fujimorismo. Yo soy un defensor del gobierno del presidente Fujimori, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. A mí no me importa, eso es una opinión personal. Yo viví ese gobierno, así que yo no tengo... peruano sería fujimorista. Totalmente. O sea, a mí que no me hagan con estas memorias insertadas, estas memorias históricas que te preparan los zurdos en las universidades, ¿no? Que te dicen la memoria histórica. No, yo no necesito memoria histórica. Yo viví el Perú entre el 80 y el 90, que fue un desastre el terrorismo, y entre el 90 y el 2000 cuando fue otro país. Y bueno, la cosa es que yo apoyaba a Fujimori, apoyé después a Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori también cayó en este aspecto de, vamos a decir, en el Perú les decimos caviares, se caviarizaron los progres. Pero porque trató de lavar la imagen, por convicción. Porque trató de complacer. Por demagogia. Te lo voy a poner de esta manera, Nico. En una entrevista, creo que fue el 2015, en Perú 21, un diario que la paraba atacando, ella se declaró de centro izquierda. Fuerza Popular es un partido de centro izquierda. Bueno. Ahí fue donde y la gente empezó a desesperarse y al final yo ya no aguanté más y es ahí donde el año 2000 en enero surge López Aliaga, que Rafael López Aliaga no lo conocía, lo conocía su mamá y sus amigos del Opus Dei, no lo conocía, bueno, sí había sido regidor obviamente en la Municipalidad de Lima con Lucho Castañeda, pero no era una figura política de peso nacional, era incluso en Lima, y él tomó esa imagen, pero ¿cómo tomó ese control? ¿Cómo le robó tantos votos al fujimorismo, a Fuerza Popular? Fue porque él abrazó la bandera pro vida y pro familia que una enorme cantidad de peruanos todavía defendemos. Entonces él copó ese espacio y vino también con un discurso de mercado anticomunista, totalmente antiterrorista, porque para nosotros comunismo no solamente es marxismo, sino sobre todo terrorismo, Sendero Luminoso, MRTA, el gobierno nefasto de Juan Velasco Alvarado, que fue un desastre, ¿no? Es decir, esa es la tradición antiizquierda en el Perú, es una tradición que se asocia mucho contra el terrorismo, porque el marxismo, el maoísmo senderista fue el que destruyó el país durante tantos años junto con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces López Aliaga abrazó estas agendas que, como te digo, ahora son indispensables, sí están en el tapete público. Y fue eso lo que le permitió, junto con un discurso pro mercado y antiterrorista, anticomunista, lograr los votos que logró. Es más, yo estoy convencido, lo voy a poner en estos términos para evitar problemas, habría habido fraude en el Perú. Para mí, López Aliaga debió haber pasado a la segunda vuelta tranquilamente. Pero ganaba totalmente, porque no hay candidato más, vamos a decir, perfecto para ganar que Keiko.
Castillo, que es el presidente que tenemos ahora, pasó a segunda vuelta con menos del 20% de los votos, o sea, un quinto. La representación política en el Perú está completamente fragmentada. Entonces, con un quinto de los votos le bastó para pasar. Keiko sacó 15%. Bueno, eso es lo que nos dice supuestamente el Jurado Nacional Electoral, ¿no? Y López Aliaga, que tenía unos mítines masivos, así con COVID y todo, de los masivos, 13 y tantos. Bueno, también está el otro ejemplo de Liverprogre, Hernando de Soto, el famoso economista, que en su momento trabajó con Fujimori, que teníamos mucha gente, mucho respeto intelectual por el trabajo de Soto totalmente progre, incluso coqueteando con Castillo para la segunda vuelta. No, una cosa, pero bueno, esa es la situación. Entonces, por eso creo que estos ejemplos son importantes, porque te permiten notar que ya no solamente es mercado y Estado o individuo colectivo, sino que estas banderas de una nueva derecha, para mí, es una opinión personal, tienen que ir acompañadas de un respeto por la defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa, del concepto de soberanía nacional, etc. Te paso la palabra para que no me digan que monopolizo. La trilogía que dice Vox, vida, libertad y propiedad. O sea, yo tengo una síntesis, un poco slogan casi, porque eso hay que desarrollarlo, que es que tenemos que armar una derecha con liberales que entiendan la vida desde la concepción, con conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso. Esto ya lo explicó Pío XII, en todo caso después si querés te cuento su pensamiento que a mí me atrapó. La tradición tiene que estar al servicio del progreso, y con nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Así es. Si esos tres sectores podemos lograr una síntesis, porque aparte hay mucho que tiene que ver con el nacionalismo que vos has señalado, la soberanía, el patriotismo, las instituciones que fundaron la patria, que fueron el ejército, la iglesia y la familia, las instituciones fundantes, naturales, en donde se formó y se forjó la comunidad política. Así Y es. por supuesto que tiene que haber un liberalismo económico. Yo lo matizaría con el principio de subsidiariedad, es decir, en donde el Estado se abstenga de intervenir en economía, salvo en excepciones en donde el mercado no esté llegando. Si en un sector poblacional tenemos chicos que se están desnutriendo, bueno, no podemos esperar a que venga una empresa, le dé trabajo a los padres, para que estos a su vez después puedan alimentarlos. Tenemos una urgencia en donde necesitamos una acción social puntual, en donde haya reformas pertinentes para solucionar ese problema que nos surge. Pero como regla general tiene que haber una economía de mercado, de la pobreza y la prosperidad y la movilidad social ascendente tiene que surgir de la acción privada de los hombres, del fruto de la inversión, del fruto del trabajo, del fruto del intercambio, del fruto de la sociedad contractual de bienes y servicios, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que también hubo muchos liberales que lamentablemente compraron la agenda progresista, y la compraron también en economía, porque toda esta gente que hoy hemos señalado, que vos decís, bueno, esto es derecha también, y sin embargo es progresismo. Yo diría, dejaron de ser de derecha. Tengo esa, digamos, a mí me gusta salvar la palabra y decir, bueno, si esta gente se comportó así, no se comportaron como verdaderos derechistas, son traidores a la causa de la derecha, son traidores a sus votantes, se han dejado catequizar, colonizar, reclutar, se han dejado penetrar ideológicamente por imbéciles, por cobardes, por ignorantes, por lo que fuere, y además en el plano económico tampoco han sido muy liberales. Macri no lo fue en absoluto, no privatizó nada en un país en donde 22 millones de personas viven directa o indirectamente del Estado y solamente 7 millones de personas viven de la actividad privada. Eso con el macrismo no cambió un ápice, se mantuvieron esos guarismos, o sea que quiere decir que el estatismo heredado él lo conservó. La burocracia en Chile es muy grande,
Ya el propio Kass se ha referido con insistencia a achicar el Estado y bajar los impuestos, cosa que no hizo Piñera. De manera tal que ni siquiera en economía, bueno, el gobierno de Aznar podemos decir que fue exitoso, económicamente fue Sí, exitoso, sí, sí, en sí. materia cultural tuvo sus vaivenes, tengo mis reservas, pero, y después, en Colombia, primero Santos y después Duque, dos personas que eligió Uribe, que Uribe fue un buen presidente, creo yo, Sí, pero ujú, como elector es lamentable. así es. La gente que él pone como herederos son personajes totalmente convertidos al marxismo cultural, Ujú, con diferentes niveles de radicalidad. No es lo mismo Duque que Santos. Creo que ujú. Santos fue peor, pero Duque es parte del problema lo mismo. Y si me permites, Nico, cortito, complementando, yo no creo que Uribe a estas alturas, ya a estas alturas, sea tan ingenuo. Yo siento, lamentablemente, que Uribe ha sido, vamos a decir, que Uribe se ha pasado al lado del progresismo y ya como intencionalmente. Esta es una opinión personal. ¿Por qué te digo? Hace poco Puede ser. se acaban de llevar ¿no? las primarias para elegir candidato presidencial en el Centro Democrático. Había una candidata que no era perfecta, que era María Fernanda Cabal, que tenía unas dudas existenciales, nunca fue muy clara con el tema del aborto, que estaba a favor, que después en contra, bueno, esa cosa como que quedó medio nebulosa, pero dentro de todo el abanico de candidatos en esa plataforma política del Centro Era la Democrático, mejor. era la mejor. Y acaban de elegir a Óscar Iván Zuluaga, que es un, ese pata es un progre, o sea, no le va a ganar nunca a Petro, y si le gana, el tipo va a ser otro títere que van a tener ahí puesto. Entonces, ves incluso que tengo entendido que Zuluaga fundó un nuevo partido, el partido de la U, no sé, una cuestión así. Te fijas en el color del partido, el logo es una cuestión de arcoíris. O sea, y se definen de centro, y este es el candidato que, ojo, Zuluaga compitió contra Santos y perdió en segunda vuelta por un poquitito y después volvió nuevamente al uribismo. Entonces, ya yo creo que estas cosas ya no son, uy, qué mala suerte, ¿no? Se bajaron a acabar. Yo creo que todo está como ya preparado para dar una apariencia de elecciones democráticas, pero con candidatos completamente digitados. A mí, este Zuluaga es simplemente, o va a ser otro tipo funcional, va a ser como un Duque, va a ser como un Duque. Esa es una opinión personal. No, coincido, yo coincido. No puedo saber el fuero íntimo de Uribe, si es ingenuo, si tiene compromisos políticos, eh, eh, pero digamos, me cuesta creer que alguien que ya gobernó, que gobernó con éxito, que tuvo que luchar contra el comunismo de manera a tambor batiente, contra la FARC, nada más y nada Claro. menos, que tuvo de enemigo directo al dictador Hugo Chávez, que Biden acaba de... mantenía en su territorio como refugio a los Claro, criminales de la FARC, lo mismo que se refugiaban también en Ecuador con el canalla de Rafael Correa. Es decir, me cuesta creer, pero bueno, yo no lo conozco, no conozco su entorno, y lamentablemente vamos a los hechos concretos. En los hechos concretos, él elige, como él, que es muy influyente, elige personajes no comprometidos con la derecha, sino con el centro. Y por el centro penetra a la izquierda. Por el absoluta, centro penetra a la izquierda. El absolutamente. centro es peligrosísimo. La centro derecha es funcional a la izquierda cultural. Tenemos que terminar con la centro derecha y empezar a hablar de la nueva derecha, que es otra cosa, que es otro. Tenemos que lograr que cada país tenga su propio espacio de reacción y que además empecemos a entender que las nuevas derechas, tal como la hemos definido al principio, como la hemos repasado, como la hemos comentado, tienen arraigo en la gente, porque la gente quiere orden, quiere disciplina, quiere familia, quiere propiedad, quiere libertad, quiere que no le catequicen a los niños, quiere que el Estado se vaya y le saque la pata de encima en ese Estado agobiante con impuestos confiscatorios que te regula la vida, que te la ideologiza, que te la... Bueno,
evidentemente hay un hartazgo y hay prima, materia crítica, masa Ujú, crítica. O sea, ujú, ujú. está comprobado que las expresiones de nueva derecha que aparecen en los países en los cuales se han manifestado han tenido una representatividad y muy importante, a pesar de ser partidos nuevos, sin experiencia y con escasa financiación. Ujú. No, perfecto. Y completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Voy a ponerme en un plano más, no necesariamente porque esté de acuerdo con esto, sino voy a decir que por una cuestión de prudencia voy a decir que ya, que no, es cierto, no conocemos cómo, ¿no? Cómo piensa el presidente Uribe, yo no lo conozco personalmente, pero podemos estar de acuerdo, como tú dijiste, en base a la evidencia, que siempre escoge a candidatos de centro que terminan siendo funcionales. Eso es un hecho objetivo, eso no se puede refutar. Hubo un comentario ahí de una persona que nos puso que Uribe tuvo un gobierno exitoso y creo que estamos de acuerdo con eso. Su gobierno fue exitoso, fue un buen gobierno, por eso tuvo Sí, dos periodos, ¿no? Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. y yo lo Pero hubiese nos, votado, yo también, pero sin duda. nos agrega esta persona que somos de ultraderecha. Y quiero entrar al concepto de ultraderecha. Ultraderecha, desde mi perspectiva, vendría a ser, porque ahora es un concepto de moda, que no solamente te lo endilgan la prensa, ¿no? Los gobiernos comunistas o progresistas, sino que también te lo endilga cierto sector de la derecha. A Sí. eso voy, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Gloria Álvarez. No sé qué comentario te merece eso. No, de ultraderecha, de ultraderecha. Es una mujer, a mí que, primero que nunca me aportó nada, nunca me pareció una persona interesante, simplemente decía cosas obvias, solamente tuvo su cuarto de hora, por llamarlo de alguna manera, su notoriedad, cuando se tiró contra el populismo, vaya novedad, que el populismo es malo, y Así, además, en realidad, hablaba de gobiernos de izquierda, pero, y decía, porque Hugo Chávez es un fascista, porque es un populista. A ver, es un comunista. No seamos imbéciles. Dejemos el fascismo de lado. El fascismo terminó en 1945. El fascismo fue una ideología italiana, nacida del seno del sindicalismo, de un exacto, sindicalista socialista como Mussolini. Hizo un 1915. movimiento que duró 20 años en Italia hace un siglo. No Así es, seamos imbéciles. ¿Qué tenemos miedo? ¿De que nos digan que somos macartistas? ¿De que nos acusen de reaccionarios? Digámosles a los comunistas comunistas. claro, Digámoselo con todas las letras, son comunistas. Y hay que explicar que el comunismo mató 100 millones de personas y que exacto, estos agentes que aparecen en escena políticamente son los herederos de los asesinos históricos del siglo XX. Hoy a lo mejor no tienen campos de concentración, no tienen campos de exterminio como lo tuvieron en su momento. Eh, Dejo aparte Cuba como una expresión de la izquierda histórica, es lo más parecido Cuba a la izquierda del siglo XX, pero el socialismo del siglo XXI y todo esto que indicamos como populismo, como le decíamos fascistas, no, son comunistas, no seamos temerosos, no seamos imbéciles, no seamos funcionarios a la izquierda. Lo que pasa es que personajes de estas características, junto con otros, que afortunadamente cada vez influyen menos en la opinión así pública, es, así eh, es. sean, en materia cultural, están totalmente colonizados por el progresismo. Ujú. Totalmente colonizados, no se dan cuenta, o son ingenuos, o son gente de izquierda, que simplemente racionalmente se dan cuenta que el mercado funciona mejor, pero en el resto abrazan la agenda cultural izquierdista sin advertir que el progresismo cultural va limando las libertades, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad educativa, va minando por un montón de libertades, las libertades políticas, con Ujú. las leyes de cupo, eh, va minando la libertad de los padres de educar a sus hijos, la patria potestad, porque primero Así el es, Estado la doctrina y en segundo lugar está la familia, va minando todas las libertades y finalmente la libertad económica también la va a ir minando, porque está en la esencia de lo que es la izquierda en su versión indolora, tal como la conocemos hoy.
Eh, Así que, nada, no tengo ningún comentario positivo para hacerte de gente de ese lugar ideológico. Yo Los estoy, considero claramente en la izquierda, son parte de la izquierda, es un apéndice de la izquierda, peligroso, porque captan gente de buena fe que no es izquierda y la arrastran hacia allí. La van estoy, transbordando ideológicamente. Hay un libro famoso de un pensador conservador que yo he seguido mucho, Plinio Correa de Oliveira, que tiene un claro. libro que se llama Transbordo ideológico inadvertido y diálogo. Y ahí se refiere al centrismo, y es un libro de 50 años, se refiere al centrismo dialoguista, a la gente que reniega de las posiciones duras, de las posiciones intransigentes, sino que buscan acordar, que buscan, que buscan ceder para no perder, son temerosos del combate. Bueno, yo creo que también la derecha se define por una cuestión actitudinal. Es una conducta ante la vida también, ¿no? ¿Dónde me Ujú, paro? ¿Por qué me paro acá? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Por qué tengo estos valores? ¿Por qué quiero preservar estos valores? Y tengo claro quiénes quieren destruir estos valores. Por consiguiente, tengo que estar con la guardia en alto, en defensa, y cuando puedo atacando también, porque sé ujú. que mis enemigos no descansan, no duermen, siempre están al acecho. Ahora, entre paréntesis, ya que estamos hablando de todo un poco, hay un personaje que le hizo un daño terrible al liberalismo peruano, que siempre tuvo pensadores muy influyentes en América Latina, y ese es Mario Vargas Llosa. Mario Gracias. Vargas Llosa es un poco el padre de todos estos sectores que estamos hablando. Así Los es. reverencian. Yo como literato no lo cuestiono, no me interesa, el premio Nobel tampoco me interesa, Obama ganó el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel Santos, de literatura Santos. lo ganó el rockero este, que es Ah, muy sí, no, simpático. ¿Cómo se llama? Ayúdame porque se me hizo una laguna. ni me Eh, acuerdo, pero sí era un rockerito ahí que se ganó el premio Stefan Nobel. Paul. Ni me acuerdo, no importa. Mira, tan irrelevante es que ni siquiera, o sea, ahora regalan el Nobel a cualquiera. Bueno, el premio Nobel de la Paz se lo dieron a una prototerrorista como Rigoberta Manchú. Oye, Entonces, A Santos. a Santos, después de perder el plebiscito, estaba todo preparado y armado. Al criminal de Santos que hizo el acuerdo de la paz rubricado por el dictador, el hermano de Fidel Castro, El Raúl. Raúl Castro, rubricado en La Habana, todos los idiotas con la camisa blanca de la paz, pero un circo vergonzoso. Ahí estaba Macri también, También. Piñera, estaban todos Exacto. los funcionales, lo que se conoce en España como la derechita cobarde, que yo Ujú. diría que es una falsa derecha, todos esos funcionales estaban allí. Totalmente. Mira, yo sumando a lo que tú estabas hablando, esto de la ultraderecha, si me permites agregar unas cositas. Después del repaso ¿no? Empíricamente irrefutable, ¿no? De la cantidad de los millones de muertos que tiene el comunismo y todas estas tendencias de izquierda, ¿no? Que los ultra violentos te digan ultraderechista es pues una condecoración. Eso, o sea, esta gente es ultra violenta, ultra corrupta, ultra mentirosa, ultra inescrupulosa, y que esta basura de gente te diga de ultraderecha es absolutamente irrelevante. Para mí es una condecoración. Dime, Nico, ¿tú querías decir algo? Para mí, desde el punto de vista de la ciencia política, podríamos decir, hay un pensador marxista argentino, Norberto Bobbio, que tiene una definición que yo la comparto. Cuando decimos ultraizquierda o ultraderecha, yo creo que estamos hablando de sectores que intentan imponer sus ideas por la fuerza. Así es. Por ejemplo, la ultraizquierda peruana es el MRTA, es Sendero Luminoso, Primero, la claro. guerrilla. Uh-huh. Eh, para mí la palabra ultra está emparentada con la violencia. De Kast se dice de extrema derecha. Kast es un tipo pacífico, amistoso, de buenos modales, con ideales muy sólidos, muy firmes, con Salvar, posiciones muy claras. salvar a Pero, un pero bebé versus descuartizarlo con forceps.
aplastarle el cráneo con forceps. ¿Dónde están los extremistas? Perdón. ¿Dónde están los extremistas? Sigue, Nico. Exactamente. No, no, no. Pero de última, si la expresión que nos quieren endilgar es ultraderecha, me tiene sin cuidado. Yo me considero una persona de derecha, decididamente de derecha, no de centro derecha, no, 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 de derecha. Ahora, después como me quieran etiquetar los demás, que son unos cínicos, unos canallas, unos enemigos de la libertad, unos enemigos de la vida, enemigos de la propiedad, o que se dicen liberales, pero que son funcionales a esa izquierda que te quiere quitar la vida, la libertad y la propiedad, a mí me tiene sin cuidado. En todo caso, hay que apropiarse del término y usarlo políticamente, ¿no? Así o sea, es. me parece que es una etiqueta demonizante, pero de tanto repetirla la gente se va cansando y se va naturalizando, qué sé yo. No Y sé. esto es muy importante, Nico, lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el enorme trabajo que pioneros de toda esta batalla cultural que como son Agustín y tú, que mucha gente me ha dicho que extraña verte con Agustín, yo también, algún día, quién sabe. Pero bueno, ustedes abrieron un camino, claro, ¿no? De ahí para que entráramos otros aquí para dar la batalla, pero ustedes empezaron de mucho y fue un trabajo tan exitoso el que hicieron con presupuestos inexistentes, o sea, porque esta gente recibe financiamiento o sea, cuando me dicen los zurdos reciben financiamiento de todas partes, los libertarios pro-choice, ni hablar, ¿no? Te das cuenta que jamás les tocan la billetera, siempre pueden hablar porque no les tocan la billetera. Tienen fundaciones millonarias. Oye, la Fundación Atlas es una cuestión, parece ya un negocio familiar, mano, o sea, es una cosa increíble, ¿no? La Fundación Atlas en Argentina, es escandaloso. No, la Fundación Atlas, no, a lo mejor hablas de otro tipo de fundaciones que hay en Argentina. El Atlas Network, perdón, el Atlas Network, que está metida esta chica, ¿cómo se llama? La gran amiguita de Gloria, que también es otro producto de marketing, no recuerdo cómo se... Ya sé a quién te referís, pero Miklos, ni vale la pena mencionarla. No existe. No tiene ni siquiera preparación, exacto, no tiene... No existe. Su mamá es la directora del sitio donde ella es la experta de América Latina, del mismo sitio. El tío está metido ahí también. O sea, es una cuestión familiar. Es una cosa ya escandalosa. Bueno, esta gente que es producto de marketing nunca le falta el billete. Tú vas a darte cuenta que eres incómodo al sistema cuando empiezan a perseguirte y tratan de, aparte de hacerte mala propaganda, tratan de quitarte financiamiento o destruirte, porque esta gente es perversa. Va por todo. Pero a lo que voy es, con ustedes, con nada de presupuesto, lograron y sentar las bases de un movimiento, sobre todo juvenil. Esto es lo que más les duele, juvenil. Ya hemos venido después personas como yo, está Pablo, no sé, menciono un montón, Lupe, Batallán, tremendo trabajo, etcétera. Un montón de gente, amigos, no voy a ser odioso de que me olvide algunos, pero todos nosotros hemos simplemente continuado. Y lo que estamos viendo es que el respaldo que se recibe es respaldo de gente joven. Y eso es una maravilla. Yo creo que ahí, si es que tú me dices, ¿dónde está la gran victoria? ¿Dónde está el gran futuro de alguna posible nueva derecha? Yo no la veo tanto en potenciales triunfos electorales, que espero que gane Kast en Chile, ¿no? Me dicen que está medio infiltrado, que ya está poniéndose tibio, lo que quieran. Es eso o Boric. Punto. O sea, no nos pongamos tampoco muy exquisitos, ¿no? Y además creo que es una mejor opción. Pero veo que el futuro, más allá de estas coyunturas electorales, está en la gente joven, que se define conservadora, liberal, libertaria, paleolibertaria, liberal clásico, austríaco, da lo mismo la etiqueta. Sí, pero la gente están desesperados porque a pesar de tener ingentes recursos, no logran reclutar a la juventud, no marcan la agenda. Si lo traen a Vargas Llosa para que diga siempre lo mismo, son todos los hijos de Vargas Llosa. 4 gatos. Son todos los hijos para que Vargas Llosa le diga lo mismo de siempre. Son todos el mismo grupete, el mismo discurso repetitivo, cansado, monótono. Y en Argentina apoyaron al Partido Socialdemócrata, que es el partido de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, y toda la basura ideológica que la secunda. Por supuesto que satanizaron a Javier Milei, con quien puedo tener
con quien yo además tengo una relación de amistad de hace muchos años, y puedo tener mis diferencias ideológicas con él en algunos puntos, pero él no pertenecía a mi distrito, a mi ciudad, pero yo lo hubiese votado sin lugar a la menor duda, porque considero que es alguien que se plantó contra un orden existente de cosas y se supo unir con sectores de derecha, con sectores del nacionalismo católico y del conservadorismo. No es que solamente están los libertarios que leen a Rothbard y que piensan como él, no. Tuvo una visión de abrirse hacia un espacio y él mismo se manifestó en favor de Bolsonaro, en favor de Trump, en favor de Vox. O sea, se quiere posicionar en el lugar que inequívocamente es lo que hoy denominamos nueva derecha. Y sí, y yo estoy Y de es acuerdo un con gran eso. mérito de él, porque se sacó por un rato su corazoncito ideológico y advirtió que para hacer política hay que dar muchas batallas y se necesita de aliados que estén dispuestos a darla, y es una batalla muy amplia. La economía, que es la especialidad de él, es una de las tantas batallas que hay que dar. Lamentablemente, durante muchos años el liberalismo fue netamente economicista y dejó a un lado todas las demás batallas. En cambio, ahora la batalla cultural, creo que Javier ha tomado conciencia de que tiene una multiplicidad de frentes de combate, y para eso hay que estar aliados a muchos sectores que se especializan en dar esa batalla y que no necesariamente responden al libertarianismo más puro. Yo estoy completamente de acuerdo con eso ahí. Y yo, por ejemplo, yo no soy un seguidor del libertarismo, del libertarianismo. Yo tampoco. Encuentro que apela a un reduccionismo bastante peligroso en términos ideológicos. Esta es mi opinión, ¿no? Un reduccionismo economicista e hiperindividualista que termina fragmentando a la sociedad y facilitando la imposición de tiranías estatales, ¿no? O sea, te lo disuelve, te lo licúa y después viene el Leviatán y te controla todo. Esa es una perspectiva, esa es una crítica personal. Pero tú lo que dices, Nico, yo estoy de acuerdo con respecto a Milei. Si Milei se hubiese planteado como una plataforma típica, tradicional del libertarismo, para mí Milei sería enemigo. Pero Milei tiene un elemento distintivo, que Milei es provida. Es provida, a pesar de incluso de que ha tenido problemas, él lo ha dicho en los videos, uno puede ver que tuvo problemas con su papá y que esto que el otro, pero también es un tipo pro familia, es un tipo tradiciones, o sea, tiene mucho parecido o comparte muchas cosas con Anxo Bastos, el economista español también, que es, vamos a decir, es lo conozco. Palio libertario, exactamente, Miguel Anxo Bastos, que yo tengo una entrevista con él en YouTube, los invito ahí para que la vean por si acaso, y encuentro que Milei, como tú bien dices, tuvo la inteligencia y la capacidad de tender puentes con sectores que el libertarianismo ridículo y marquetero, ¿no? Ese libertarianismo de esas personas que no vamos a nombrar, porque ya las nombramos, pero vamos a hacerle más marketing, que terminaron destruyendo. Mi único problema con Milei es que su impulso desde el libertarismo puede servir como marketing para que los indeseables, los innombrables, también se trepen en esa ola y aprovechen esa ola del libertaria para, ¿no?, ganar propaganda para sus fueros, porque ahí hay sí un elemento importante, y no sé, con esto lo termino, me das tu opinión. Lo que yo le cuestiono a Milei en algún aspecto es su profunda amistad con Gloria Álvarez, desde una perspectiva política. Y eso no es una cosa menor, no es una cosa menor porque finalmente después, cuando uno está en política, no sabe si anteponer las lealtades personales o los compromisos políticos. No sé qué opinión te merece eso. Bueno, a ver, no sé si tiene una profunda amistad, no sé cuántas veces la vio en persona. Alguna vez han dado en un coloquio una charla juntos, pero yo lo conozco a Javier, es un hombre muy afectivo, muy amigo de la gente que le es leal. Su mano derecha es su hermana. Yo no diría que tiene una profundidad. De hecho, los sectores cercanos al libre progresismo que vos señalás que pueden subirse a esta ola, lejos de subirse, lo han atacado y lo han criticado y lo han llamado populista de derecha. Lo han llamado así. Sí, lo han atacado de esa manera, estos sectores, y han apoyado al socialismo de Mauricio Macri.
Así que me parece que están un poco desubicados, sí, por supuesto, muy cómodos en sus asuntos económicos personales, pero a nivel ideológico creo que están desorientados, no saben cómo posicionarse, ven cómo la juventud va por otro carril, no se deja engañar por estas fundaciones rentísticas que no combaten a nadie, que son funcionales al progresismo, que adhieren a propuestas centristas, cobardes, timoratas, insulsas, de manera tal que no, o sea, son empresas al servicio de afán de lucro, lo cual no tiene nada de malo, pero desde el punto de vista ideológico no han aportado nada en ningún lugar, son Claro. absolutamente inocuas, y la gente que ha surgido de esas fundaciones y que ha logrado tener algún grado de protagonismo, me parece que lo va perdiendo, lo va Ujú. perdiendo, va, 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 Bueno, va sí lo quedando han perdido, rezagada, Nico. Sí lo han rezagada. perdido, Nico. Han perdido mucha fuerza en redes sociales. En redes sociales, bueno, hay un evento que también marcó, un evento importante fue hacer esta distinción entre progres, ¿no? De izquierda y agregar a los liberprogres. Eso permitió dar un ataque. Y el golpe así también durísimo fue el debate de Agustín, que no fue debate, eso fue una cátedra y fue una pasada unilateral por encima. Ese también fue un momento, un punto de quiebre donde muchos jóvenes se dieron cuenta de que es un producto de marketing, que era puro humo, que no te conduce a nada nuevo, a nada bueno, y eso también nos ha ayudado mucho a nosotros. Entonces, vamos a mantener esta idea. Yo por eso te digo, ¿no? Mi posición con Milei es una posición expectante. No emito, no estoy, Agustín, por ejemplo, sí lo está apoyando con mucha fuerza, me parece bien. Yo lo veo con mayor, ¿no? Expectante, ojalá que haga las cosas bien. Apoyo a Cast, ¿no? En el caso de Brasil con Bolsonaro, que ahorita vamos a ver qué pasa ahí en Brasil también. En el caso de México no hay nadie, en Perú, López Aliaga, en Colombia no sé quién estará por ahí, o sea, ¿no? En España claramente Vox. ¿Qué opinión te merece Vox? Aquí hemos tenido varios amigos acá de España y no hemos hablado de Vox, que creo que es un partido importante. ¿Qué opinión te merece Vox, Nico? Tuve la suerte de estar en España en un acto de Vox, así que pude vivenciar el ambiente, la atmósfera, el clima en un hotel Uh -huh. repleto de gente, había miles, un salón enorme donde había gente colgada de las escaleras, Uh -huh. porque sus convocatorias son realmente multitudinarias, en Sí, donde sí. hablaron varios referentes y cerró Abascal, a quien después conocí y traté. Para mí Vox es la síntesis de lo que yo te decía hoy. Vox refleja el patriotismo, el conservadorismo y la libre iniciativa en materia económica. Es un Uh-huh. partido, es un partido inequívocamente de derecha con el cual me siento absolutamente consustanciado. Yo igual. Eh, tengo la mejor opinión de Vox. Ojalá que poco a poco vayan quitándole los votos a los, a los tibios y a los cobardes del Partido Popular y poco a poco vayan ganando escalones para ir quitándole el poder a esa farsa derecha que mantiene entretenida a la oposición, que la divide a la oposición y que lo único que ha logrado es que Pablo Iglesias sea vicepresidente de España, por ejemplo, un comunista de esas características. Bueno, eso es en gran parte responsabilidad de... Ahora, también es cierto que estas centroderechas culposas, vergonzantes, tibias y funcionales, algunas temerosas por el auge y el avance de las nuevas derechas, empiezan a derechizar su discurso. Uh-huh. No, Pasó completamente. con Ayuso en España, esta mujer que ganó en Madrid, que viene de un progresismo medio raro, con el aborto tuvo posiciones difusas y del Partido Popular, y terminó derechizando mucho el discurso e hizo una buena elección, a pesar de que Vox también hizo una buena elección allí. Uh-huh. Pero Uh-huh. en Argentina también empieza el partido de Macri a hablar de bajar los impuestos, de que el rol del Estado y hablar, y a poco ganar las elecciones en su representación principal, que es la ciudad de Buenos Aires. Esta semana sancionaron 3 impuestos. Sí, O sea, imagínate. pero en el discurso sí han tratado de derechizar un poco el asunto,
ante el auge y la amenaza de la pérdida de votos que representaba Javier Milei. Por eso hay que denunciarlos, hay que incomodarlos, hay que ponerlos en evidencia, hay que sindicarlos como cobardes, como tibios, como funcionales, como una falsa oposición, como socios de la izquierda, como parte del problema, como parte del progresismo, y a eso hay que hacerlo con toda la energía posible, ¿no es cierto? Pero bueno, eso va a llevar tiempo porque nosotros no tenemos recursos. Nosotros tenemos un muy buen recurso que hemos sabido utilizar con mucho ingenio, que son las redes sociales. Pero también hay que utilizarlas con cuidado, porque, por ejemplo, navegando la censura. Las redes sociales están en manos de los propietarios y los accionistas de las principales redes sociales, están al servicio del progresismo cultural. Entonces, tenemos que andar acomodando nosotros el discurso. Yo, por ejemplo, cuando tenía que discutir en Argentina, cuando se discutió el aborto, yo cuando discutía con un abortista le ponía la foto de un bebé abortado. Esto es lo que vos defendés. Un bebé descuartizado, reventado. Que esto es lo que vos defendés. Los que te dicen ultraderechistas, los ultraviolentos. No, pero ¿qué pasaba? Por el discurso de odio, Facebook me sancionaba un mes. No podía aparecer o te cerraban la cuenta, o te cerraban la cuenta de Instagram. Entonces yo no podía poner fotos, no podía poner imágenes, a pesar de que estoy poniendo una imagen objetiva del producto que los Liber Progress promueven con ahínco, porque yo discutía contra Liber Progress, porque prácticamente en mis redes sociales no tengo gente de izquierda. En realidad la gente de izquierda... ¿Por qué será? Perdón. ¿Por qué será, digo? Bueno, porque el libre mercado hace eso, hace que se junte gente más o menos de un sector, pero finalmente los abortistas también se fueron yendo, se fueron expulsando, me han ido bloqueando, no sé. Tengo afortunadamente muchos seguidores, pero todos afines. Rara vez tengo diferencias sustanciales con alguno que se me presenta y con quien no tengo ningún problema en discutir o disputar. Pero eso es un tema aparte. A lo que voy es que, a pesar de que las redes sociales son el gran bastión que ha generado el crecimiento masivo de la derecha alternativa y el triunfo político de muchos actores, Donald Trump es un producto de eso, a pesar de eso, está claro que las redes sociales, en lo alto del manejo de las mismas, están en manos progresistas. Y nosotros tenemos que tratar de condicionar nuestra militancia a sabiendas de que estamos semicensurados en muchos aspectos. Claro, es como, hay que moverse como Neo de Matrix cuando le meten, ¿no? Cuando les meten los cuetones y el pata se hace así, se tira para atrás y hay que estar igualito haciendo malabarismo en las redes sociales. Cortito, un comentario nomás, un comentario. Ah, mira, mi mamá está conectada. Hola, mamá. Mamá, un beso. ¿Cómo está, mamá? Ahí está, un beso para mi madre. Sí, mi mamá. Nos están viendo en este momento 1000 personas, un montón. Así es, no, es un montón, estoy súper contento. La gente siempre responde, siempre. Un fuerte abrazo para todos ellos. Yo sé que te sumas a este abrazo, Nico, a toda esta gente tan linda que nos sigue de todas partes. Gracias, muchachos. Y muchachas, obviamente, y muchaches también para que no digan, ¿no? Hay que ser inclusives, ¿no? Muy bien. Un comentario cortito nomás porque me estaban poniendo ahí, no voy a decir la palabra porque nuevamente hay que aprender, como Neo hay que tirar, ¿no? Hay que empezar a esquivar. Me pusieron con respecto al pinchazo de Milei. Miren, es una cuestión de libertad. Ustedes saben mi posición, yo no la voy a decir porque pueden verla en Instagram, en Twitter, yo no quiero, vamos a ponerlo así. Y lo trato de evitar lo que más se pueda. Pero no hay que juzgar de la misma manera como decimos, ¿no? Que no se nos puede imponer un Estado, ningún tipo o sea, que los Estados no pueden imponernos cosas. Nosotros tampoco debemos actuar de esa manera. Cada uno tendrá sus razones para hacer eso, ¿ok? Mientras no sea apologista y esto, pero cada uno hace es una decisión de adultos. O sea, vamos a ponerlo así, yo no voy a sumarme a ese coro donde se le está panando a Milei por esto. No me parece. Es una opinión personal, ya ustedes ya verán qué opinan al respecto, pero esta es una opinión personal. Ahora, cerrado ese tema para mí, Nico, ¿qué te parece? Aparte de Vox, comentarios con respecto a lo de Hungría y Polonia.
el caso de, ¿no?, de los gobiernos polaco y húngaro. Bueno, a ver, son gobiernos donde yo tengo entendido que hay una clara inspiración católica en ellos y hay sobre todo Polonia, y, y, y además hay una política pro familia. Tengo entendido que Orbán está subsidiando, fomentando que las familias tengan más hijos y tienen una política contra la inmigración que me parece que, por lo que tengo entendido, escandalizaría el progresismo local. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque Europa está siendo invadida a sabiendas y con una deliberada intención por sectores totalmente antagónicos desde el punto de vista cultural, que no quieren ir ahí a ayornarse a los países a donde van, sino que lo que quieren es modificarle la cultura, invadirlos, pero con la concepción de hacerles una revolución cultural. Entonces, ante eso, lo que hay que encender es las luces de alarma, no recibirlos con alegría. Entonces, lo que está pasando en Polonia y en Hungría me parece que son reservas morales que hay que mirar con mucha atención. Son estados donde se respeta la vida, se hace hincapié en la defensa y la promoción de la familia, donde hay una fuerte connotación religiosa en esos respectivos países. Hay Así política familiar, ojo, políticas públicas orientadas. Reducción, por orientadas ejemplo, a tener hijos. 4 hijos y ya no pagas impuestos, recibes bonos del gobierno, o sea, no, porque Hungría es un país chiquito, son 10 millones de habitantes dentro de Hungría y 5 millones de húngaros fuera de Hungría. País chiquitito, pero ellos han entendido que no solamente es una cuestión política, sino también una batalla cultural, ¿no? Ellos se definen como un gobierno iliberal, no se definen necesariamente como conservadores. Esto es lo curioso, se definen como iliberales, porque seguramente entienden que encasillar en el conservadurismo no vas a meter a todos dentro. No todo el mundo es conservador y eso está perfecto, porque el conservadurismo tampoco va a tener todas las respuestas. Eso es una cosa que tenemos que reconocer. O sea, cada enfoque, cada perspectiva te aporta cosas, pero no te permiten por sí solas entender y comprender y explicar todo el mundo. Eso es imposible. Por eso es que bueno, pero hay gurúes que sí, te dan explicaciones para todo de una manera religiosa. Y por ejemplo, lo que son insoportables, con quienes ya no dialogo, porque no los tomo en serio, porque son los seguidores de Ayn Rand. Ellos tienen una visión religiosa de la política y tienen respuestas para todo. Es una secta. Y así hay varios. Es una secta. Y tienen esa connotación. Y aparte hablan y repiten. Y para Ayn Rand la moral es esto. Entonces luego tal cosa parten de premisas que son definiciones dogmáticas que dio Ayn Rand, que era una filósofa mediana, que aprendió filosofía de grande, que no era una gran pensadora. A lo mejor podrá haber sido una buena novelista, lo podemos discutir, está bien. Sus libros, a lo mejor tienen un valor, no les quito mérito, pero ellos y otros también tienen esa visión absolutamente redonda de la vida, que son gente, a mi juicio, insegura, que se aferra a dogmas ideológicos que le dan soluciones para todo. Exactamente. Y esto también pasa con los que son anarcocapitalistas, con los que siguen a determinados referentes que le dan soluciones para todos los conflictos. No tienen que ir al psicólogo, tienen que leer los libros de estos personajes a quienes ellos adscriben. Y a mí me parece que la derecha se nutre de un montón de cosas, se va puliendo, se va perfeccionando, y el conservadorismo, aliado con lo mejor del liberalismo, con lo mejor de los sectores patriotas, va armando un buen esquema, un organigrama, una catedral discursiva, valórica, para poder enfrentar a la izquierda y para armar un buen partido político. Yo creo que si Milei logra, y creo que lo está haciendo, salir del encasillamiento rothbardiano, y no estoy contra Rothbard, valoro muchas cosas de él, me parece que si él logra abrirse a otras expectativas, puede ser un gran referente nacional, pero, digamos, salir de su microclima. Y creo que en su partido lo ha hecho. Y esto lo va a hacer a escala nacional. Por eso le tengo confianza.
Si uno miraba al Milei de hace 3 años, era el Milei reducido a un esquema económico específico dentro del liberalismo, que era un libertarianismo, incluso un un minarquismo, no sé cómo llamarlo. Creo que hoy él está abierto a otras expectativas y se está amigando y emparentando con mucha gente satanizada por el liberprogresismo, y entonces claramente se va corriendo hacia la derecha. Si él logra mantener esa apertura en términos mentales, afectivos y políticos, creo que Argentina tiene una buena oportunidad para armar un partido de derecha nacional con gran ascendencia en la juventud. Pero bueno, todo está por verse, todo dependerá en gran parte de él, que es el que va a tener que tomar las decisiones oportunas. Nico, y ya como para ir cerrando, ¿cuál es tu percepción? No tanto una cuestión analítica solamente, sino tu corazonada. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice también? ¿O qué es lo que deseas? Obviamente lo que deseamos todos es derrotar este progresismo asqueroso, pero ¿qué te dice tu corazón con respecto al futuro? ¿Cómo crees que resurja? O sea, ¿podemos concluir antes que nada que está renaciendo una nueva derecha, que es el título de este video? Contéstame sí o no y después paso a la siguiente pregunta. ¿Crees que está renaciendo la derecha en nuestra región? Sí. Okay. Entonces, ahora, sí, en base a eso, por favor, desarrolla cuáles son, crees tú, que serían las líneas madre que habría que seguir más adelante, qué estrategia habría que implementar, dónde se debería reforzar, que nos des un panorama no solamente analítico, sino también un poco más emocional, ¿no? Que se junte el hombre, no solamente el ser racional, sino también el ser emocional. ¿Hacia dónde crees que debemos ir? Yo creo que, bueno, a ver, primero, si te tengo que hacer un análisis del futuro, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque hemos perdido a Trump, porque México ha caído en manos de la izquierda y porque no hay una nueva derecha mexicana, sino que el PAN es un flan, es una cosa sosa, totalmente funcional en materia cultural, vergonzosa. Es necesario que surja algo ahí, y menciono a México porque es un país muy grande en la región. Es el país de habla más grande del mundo en cuanto a hispanohablantes. Tiene 200 millones de hispanohablantes, España tiene 50 millones. O sea, es el país más grande de hispanohablantes del mundo, México. O sea, por eso estoy preocupado por lo que pasó en México, muy preocupado por la caída de Trump, porque Trump, manejando el primer país del mundo, oponiéndose a la ficción del calentamiento global, o desfinanciando la ONU, oponiéndose a la agenda LGBT, oponiéndose a un montón de expresiones ideológicas progresistas que el gobierno de Estados Unidos heredó de la gestión de Obama. Parecía realmente una cosa muy motivante, pero lamentablemente duró 4 años. La pandemia creo que no la manejó lo suficientemente bien, y Estados Unidos se perdió la gran oportunidad de que un gran presidente pueda tener un segundo mandato, que creo que se lo merecía. Pero cayó Trump, cayó México, cayó Perú. Tengo mucho temor y según las encuestas va a caer Bolsonaro, que fue una muy buena noticia también para la región. Si bien con Brasil no estamos tan familiarizados por una cuestión idiomática, los Bolsonaro, la familia, tenían una proyección, no estaban encorsetados en Brasil, sino que lo que querían era armar un gran movimiento conservador en toda la región. Eduardo Bolsonaro lo está haciendo con el famoso CIPAC, con la Comisión de Conservadores. Bueno, pero sí, hicieron incluso algunas convenciones, algunos congresos transnacionales. Detrás de ellos hay un pensador muy interesante como Olavo de Carvalho, que los invito a que visiten su página de internet. Tiene muchos artículos. Mi entrevista en mi canal de YouTube, porque yo también lo entrevisté, ojo. No lo sabía, bueno. Ajá, adelante. Un pensador interesantísimo, de una derecha firme, dura, interesante, profunda, filosófica, un hombre, bueno, él ha sido gran, por lo menos ha influido mucho ideológicamente en el gobierno de Bolsonaro. Tengo mucho miedo que caiga en manos de Lula otra vez, y esto sería otra gran pérdida para la región.
Me cayó bien que caigan los Tupamaros en Uruguay, pero la calle Pou tampoco me despierta ninguna Sí, simpatía. La derecha cobarde de Colombia o la falsa derecha de Colombia, no, primero que no creo que le gane a Petro, y si le gana, tampoco me tiene sin cuidado porque no van a hacer ninguna contrarrevolución cultural. exacto. En Argentina, afortunadamente, el kirchnerismo, la gente está harta del kirchnerismo. Ha perdido significativamente. La expresión macrista es un mal menor porque el kirchnerismo es una expresión chavista de la izquierda. El macrismo es una expresión socialdemócrata a la europea. Entonces, sufrir en carne propia una cosa u otra, te quedás con el mal menor que sería el macrismo. Pero por supuesto yo no lo votaría, ni lo voté, ni lo apaño y espero y aspiro a que Milei construya una fuerza nacional de cara al 2023. Pero lo cierto es que el kirchnerismo es una buena noticia que haya caído. En Nico, Bolivia volvió Evo Morales, o por lo menos los allegados a él son los que gobiernan Bolivia. Giannini Áñez está presa. Es decir, todo lo que parecía un movimiento hacia la derecha duró un suspiro. Y lo único que queda como expectativa realmente positiva, expectante y esperanzadora es Cast. Y cortito ahí, cortito antes que continúes, Nico, cortito. Lo empato, porque estaba haciendo un repaso, lo empato con una pregunta que nos hizo Ariel, que me hizo una donación, gracias Ariel, que dijo que, bueno, que había que acumular o aglutinar el voto de Sichel, ¿no? Y el voto de Parisi, ¿no? Parisi, que son candidatos así también medio líder progres, de centro, moderaditos y todo, pero ¿cómo crees que Caste, la pregunta es qué habría que hacer, ¿no? Aparte de cómo se convocan esos votos, cómo se logra derrotar a Defecio que es Boric, porque disculpen, pero Boric es un mamarracho, o sea, es una cosa impresentable. Hoy estuve hablando con un analista político de Chile que fue profesor mío en Estados Unidos de contraterrorismo, un hombre muy avesado, muy experimentado, muy de derecha, muy seguidor de la situación política, y me dijo que toda la derecha ya está decididamente detrás de Cast. En todos estos sectores que vos has mencionado, inequívocamente se han encolumnado detrás de Cast. Boris no sabe qué hacer, hoy está tratando de derechizarse un poco, de cambiar el programa económico, tiene internas feroces. Hoy salió el presidente del Partido Comunista Chileno a decir que no hay tiempo para cambiar el plan económico, que el plan económico es el que está en la plataforma, es decir, se están peleando entre ellos. Él me dijo que las posibilidades de Cast son muy grandes, que la derecha está completamente encolumnada y que hay mucho internismo y pelea y desesperación del lado de Boric. O sea que, obviamente, hay que tener en cuenta que en Chile votó solamente el 47% del padrón. En Chile el voto es libre. Entonces también eso a mí me da cierto temor de que vaya mucha gente asustada por el fantasma del pinochetismo, por la propaganda que le están haciendo, pero sin embargo eso lo han hecho durante todo este tramo y no han tenido éxito. Así que no sé hasta qué punto esto es así. De todos modos, lo que queda claro es que del otro lado está el Partido Comunista, ¿no? O sea, lo que Boric tiene para ofrecer no es nada pacífico, ni ninguna panacea, ni nada superador. O sea, algo que fracasó en el mundo, que fracasó en Chile cuando se aplicó y que no hay un solo país que pueda exhibir, comunista, que pueda exhibir un logro en ninguna materia. Entonces, yo creo que esto también debe ser discutido, en las mesas de políticas chilenas y en los diarios y en los noticieros, aunque está muy infectado de progresismo. Está muy infectado de progresismo. Pero quería ir al lado emocional. Yo creo que a la derecha lo que siempre le faltó es el costado emocional. La izquierda siempre tuvo épica, siempre tuvo epopeya, siempre inventó figuras y fetiches para celebrar. Mártires. Ha inventado personaje, el propio Salvador Allende ha sido inventado como una víctima de la reacción cuando fue un cretino, un comunista y un empobrecedor y un dictador castrista. Que se suicidó encima.
De manera tal que, pero la izquierda siempre ha tenido esa épica que no ha tenido la derecha. Hoy la derecha tiene épica. Hoy ser de derecha es ser contestatario, es rebelarse contra el status quo, es mojar la oreja. Son los revolucionarios contra el establishment. Yo tengo por acá un librito, no lo encuentro en mi biblioteca, que es muy desordenada, muy grande y muy desordenada, que compré este año, que lo escribe un izquierdista, Pablo Stefanoni, un sociólogo de izquierda. Lamentablemente es el segundo libro que leo de él, porque cuando escribí una biografía sobre Evo Morales, él había escrito un libro a favor de Evo Morales, yo lo leí para conocer su enfoque, pero por trabajo, no por placer. Pero este libro lo compré por curiosidad. Se llama La rebeldía se volvió de derecha, y todo el libro trata sobre eso, y él obviamente analiza cómo la rebeldía se volvió de derecha, y por supuesto lo dice con pena, y lo dice con pesar, y con angustia. Él lamenta este estado, este orden de cosas, pero describe que esto es lo que está pasando. Lo describió en Argentina y después en otras regiones. Entonces yo creo que como ahora la derecha es muy joven, la derecha ahora tiene épica, tiene militancia, y hay otra cosa que es muy importante. Hay una desacralización de la autoridad. La izquierda, el progresismo cultural hace años que domina la escena, décadas. Cuando yo estudiaba en la facultad en la década del 90, vos y yo tenemos edades muy parecidas. Estamos igual, nacimos el mismo año, en el mismo mes, y yo soy mayor que tú, porque tú eres el 13, ¿no? De abril. Yo soy del 22 de abril. Ya, del 22, yo soy del 8, del 75. Del 75. Bueno, ya, soy días mayor que tú. Nosotros sufrimos al progresismo desde siempre, en los medios de comunicación. Entonces yo iba a la facultad y lo que decía el profesor era visto de una manera sacralizada. Lo que decía el cronista en un diario era reverenciado. Lo que decía un opinólogo de televisión era tomado muy en cuenta. En cambio, toda esa progresía, todo ese establishment comunicacional tradicional, lo que decía alguien en radio, es que en una época me acuerdo que en Argentina hubo un estudio de la Fundación Konrad Adenauer en la década del 90, y llegaron a la conclusión de que el 70% de los medios de comunicación estaban en mano de la izquierda. Y además los sectores de derecha eran medio vergonzantes, se acomodaban. Bueno, esto sigue pasando. Pero ahora la juventud, con la nueva tecnología, la juventud se revela. Entonces lo que pone un cronista en un diario, si es una tontería, abajo de la nota, lo destruyen los comentarios. Si alguien tuitea una estupidez, un político, un referente X, lo matan y enseguida le ponen el video y lo comparan y lo ridiculizan y lo destruyen. Y lo que dice el profesor en la facultad es fácilmente refutable con otras fuentes que uno adquiere de internet tocando 3 botones. Entonces, esto es lo que ha alimentado a la derecha. De no existir estas tecnologías, hoy seguiríamos siendo esclavos del discurso oficial progresista institucionalizado, incluso con el aval del Estado y financiado desde el Estado. Pero ahora yo creo que hay una efervescencia militante. Las redes han logrado eso y hay una gran movilización. Las movilizaciones, las expresiones contrarias al progresismo que han salido a las calles han sido numerosas. Con mis hijos no tenetas en Perú fueron manifestaciones masivas que lograron frenar a las pretensiones. En ese momento creo que estaba PPK en el gobierno. Los movimientos de Vox, las convocatorias que tiene son muy masivas y muchos jóvenes. Milei ha logrado llenar plazas hasta el tope, a donde va convocan, y entonces no es solamente un movimiento digital, sino que es un movimiento personalizado en los actos públicos, convertidos en verdaderos actos de arenga, de militancia, de fervor, de efervescencia, de epopeya, quijotescos. Entonces yo hoy creo que hay, primero, la derecha tiene juventud y tiene épica, y entonces estoy muy esperanzado desde ese punto de vista. Ahí que voy, hablo de esto último porque me habías pedido que me refiera un poco a la parte más emocional. Desde ese punto de vista hemos dejado a un lado los libros que son necesarios, pero hemos abrazado también la militancia, la épica, las banderas que se ven en los actos,
los cánticos, la sensación de que somos un montón. Antes éramos francotiradores aislados, ahora nos damos cuenta de que somos muchos. Bueno, todo esto, estamos en la etapa de la patrística, como te decía hoy, no de la escolástica. Todo eso hay que organizarlo y ordenarlo, tanto a nivel político, a las multitudes, como a nivel ideológico, el discurso. Pero estoy muy esperanzado desde ese punto de vista. No en todos los países sucede igual, no en todos los países está canalizado de la misma forma, pero hay expresiones y explosiones que van en ese sentido. Aliaga en Perú, Milei en Argentina, Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil, Abascal en España, ¿no? Abascal en España, me ha señalado dos países pequeños como Hungría y Polonia que son una gran referencia, sobre todo, además son países que han sufrido y padecido el comunismo. Polonia padeció el comunismo y el nazismo, o sea... Y Nico, cortito, ¿sabes? Para que la gente joven entienda, porque hay gente joven que va a decir, güey, esto es increíble. Polonia fue víctima del nazismo más criminal. Y ahora los medios progres, en una falta de respeto por la memoria de los millones de polacos que murieron contra esa plaga nacionalsocialista zurda, ahora les dicen nazis a los polacos. Bueno, es increíble. Es muy interesante lo que decís, porque el nacionalsocialismo, dijiste zurdo, se lo endilgan a la derecha, y el nacionalsocialismo era algo colectivista, culto a la personalidad, era algo que tenía una connotación que no se diferenciaba demasiado de lo que podía haber sido el estalinismo. Fueron enemigos circunstanciales, pero también pactaron previamente. Bueno, digamos, el nazismo tenía una vocación más internacional, más expansionista, pero era lo mismo. El comunismo era más doméstico, pero era un colectivismo con aspiraciones hegemónicas internacionales como el nacionalsocialismo. A ver, nacionalsocialismo. A ver, o sea, ABC, muchachos, nacionalsocialismo. Estudien libros sobre el nacionalsocialismo, no los escritos por los revisionistas históricos. Después, cuando termine el video, más abajo voy a poner en la descripción algún par de libros donde pueden encontrar fuentes interesantes sobre lo que fue el nacionalsocialismo en realidad. Y bueno, estos son movimientos que causaron enorme daño y que hoy el nombre se utiliza fascista, nazi, para calificar a países y a líderes políticos que luchan contra eso. Te tiro un dato. Le dicen nazi a Kast y Kast ganó en Israel. Es una cosa que... Ganó las elecciones en Israel. Kast, y le dicen nazi. No se registra una sola declaración antisemita de Kast. No hay una sola declaración antisemita. Pero su padre era oficial alemán. Entonces él es nazi. Por añadidura. Así es. No, me hace la corrección correcto. Es que el nacionalsocialismo era nacionalista y el comunismo era izquierdista. Obviamente, bueno, me emocioné y traspapelé la situación, pero la vocación era internacional del comunismo. Nico, bueno, ya no te quiero quitar más tu tiempo. Ha sido 1 hora y media de una conversación muy entretenida. Yo realmente, esto es una cuestión personal, más allá de que, ¿no?, de las opiniones que ustedes tengan de Nico, a mí personalmente me encanta conversar con él y ha sido un placer tenerte, Nico, acá. La gente está muy contenta, uno que otro crítico por ahí también, que está bien, bienvenidos los críticos, ¿no? Pero la inmensa mayoría dándote su apoyo. ¿Qué dicen los críticos? No, que tú que no critiques a Milei porque tú no le llegas a los pies a Rothbard, cosas así, tonterías, ¿no? Que tú no eres tan inteligente como Laje. La gente puede decir, a mí también me dicen un montón de cosas y ya está bien, pues cada uno tiene derecho a su opinión, yo no me voy a ofender por eso. Pero el consenso... Pero yo no critiqué a Milei, yo lo hubiese votado, soy amigo de Milei. No, en libertad todo es posible, no nos ofendemos, nosotros no censuramos. Gracias Infoguerra Santiago por otra donación, pero bueno, más allá de eso, muchísimas gracias Nico, ha sido un placer tenerte en mi canal, superamos los 1000, cosa que me llena de alegría.
Y nada, Nico, espero tenerte en otra ocasión. No sé si quieras despedirte con algunas palabras o ya estás cansado, ya cómo es la situación. No, encantado de la conversación, podríamos seguir mucho tiempo más. Creo que hablamos con cierto desorden de un montón de cosas, abarcamos un montón de cosas, y si la gente se entretuvo, como veo, porque sigo acá la cantidad de comentarios y de televidentes, que son un montón, quiere decir que la charla también los entretuvo a ellos, entonces misión cumplida. Así es. Y esperamos, Nico, que la gente haya por lo menos quedado menos confundida. Ese creo que sería nuestro objetivo, ¿no? Que ahora más o menos sepan qué es derecha, qué se entiende por nueva derecha. Tú hiciste un análisis político breve, pero muy interesante, ¿no? Del panorama en la región. Es decir, espero que la gente haya disfrutado esta conversación. Gracias, Guido, por el super sticker. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, Nico. Espero tenerte en otra ocasión. Te voy a dejar en paz. Dios mediante, el próximo año te visito en Argentina en algún momento. Y nada, hermano, todos los éxitos para ti. Siempre mi apoyo, mi amistad, mi respeto, mi cariño. Y adelante, seguimos adelante con esto. Bueno, te admiro mucho, te sigo, aprendo de vos, te agradezco la conversación, seguimos en la batalla. Y sí, el año que viene ya estaremos juntos y haremos algún programa, algo inventaremos, alguna charla conjunta, ya la vamos a organizar. Así Te mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Nico. Muchas gracias, Nico. Y gracias a todos ustedes. Hasta luego. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.